decirlo. Y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Empezar, no sé si ustedes comparten esta decepción, Xiomi, que menciona Martín. Nosotros peleamos por las ideas de izquierda, de la gran transformación, y la única gran transformación fue la de ellos dos. ¿Qué piensas de esto? Bueno, nosotros hemos sido muy claros en Ciudadanos por el Cambio, y yo también personalmente, a que ha habido pues una variación en el pensamiento de Ollanta Humala desde el momento que hace las promesas de campaña y lo que realiza en el gobierno, ¿no? Creo, y lo he dicho también en muchas oportunidades, se rodeó de un grupo de técnicos, sobre todo los técnicos del MEF, que lograron convencerlo a él que las ideas de su campaña y las ideas de promover un nuevo tipo de economía en el país no eran las que... Correcto, pero dentro de este ¿no? entorno estaba Martín Belaúnde Locio. ¿Cuándo lo conociste? Ah, no, dentro de este entorno del gobierno no estaba Martín Belaúnde, vamos a ser muy claros. Pero sí lo conoces. ¿No? Claro, lo conozco. ¿Cuándo lo conociste? Lo conocí en un par de oportunidades en la campaña del 2006, ¿no? En ese momento lo conocí a Martín Belaúnde, pero en la campaña... ¿Con qué cargo? Él estaba de director de la campaña en el año 2005-2006 de la campaña del presidente Ollanta Humala. ¿Y en esta campaña del 2011? No, él no participó, él no estuvo presente en la campaña, él no fue miembro de ningún grupo institucionalizado del partido o fuera del partido que como movimientos ayudaban en la campaña. No era una persona que estaba ligada a la campaña del 2010-2011. Ana, te tengo que preguntar lo mismo. ¿Desde cuándo lo conoces y cómo qué lo conoces? Bueno, yo acá difiero amablemente con Xiomi, que es una persona a la que estimo mucho. Considero que la gran transformación que vendimos nosotros, sobre todo para la segunda vuelta y la que nos permitió ganar las elecciones, tenía como base nuestra hoja de ruta. Y lo sabíamos todos los que apoyamos este proyecto nacionalista, que íbamos a gobernar por un lustro, es decir, por 5 años en base a la hoja de ruta. ¿Cuándo lo conociste? Y él, en uno de los discursos que tuvo como aniversario del Partido Nacionalista, Ollanta dijo que la gran transformación se iba a dar sin sobresaltos, basados exclusivamente en el tema de educación. Ok, pero dejando de lado el tema doctrinario, te pediría que me respondas Belaúnde, claro, pero obviamente yo también tengo que decir, digamos, de mi propia experiencia, lo que sentimos los nacionalistas, ¿no? A Martín Belaúnde, como a Xiomi, lo vemos los nacionalistas después de la primera vuelta del 2006, la primera vuelta en las elecciones generales. Después de la primera vuelta. Por lo menos mi experiencia como candidata al Congreso en el 2006, lo vimos llegar con el presidente, en ese momento candidato Humala, venir de avanzada, ver la parte de la programación de los mítines, cuando él ya había pasado la primera vuelta y había logrado acceder a la segunda conjuntamente, en este caso fue con el candidato García, hoy después, presidente de la República. Pero en ese escenario lo vimos a Martín Belaúnde, siempre como un enlace de prensa, siempre como un coordinador de los eventos públicos. Y en el 2011 he coordinado contigo, y no me dejarás mentir, yo fui cabeza de lista por Ica y siempre tuvimos, por cierto, que tú fuiste el jefe de campaña del Partido Nacionalista. ¿Por qué está preso Martín Belaúnde exactamente? Él es encerrado 22 horas, no siendo, digamos, un asesino en serie, un personaje peligroso, un funcionario público, y es aislado con la máxima seguridad en medio de un despliegue espectacular. ¿Por qué tanto celo? Bueno, yo debo entender en principio que las condiciones carcelarias las determina el INPE, y es un comité, es un colegiado, no es una sola voz que puede antojadizamente aplicar las normas de carácter restrictivo de la libertad. Debe obedecer algún tema especial, pienso yo, y esta es una apreciación que no la he consultado obviamente con este organismo, que puede ser porque Martín Belaúnde ha eludido la acción de la justicia desde que se le diera el mandato de detención preliminar en esta investigación que se tiene abierto por el caso Ancash. Ha tenido que ser capturado en el extranjero, ha evadido los controles nacionales, y entiendo que las medidas restrictivas de su libertad deben ser mucho más severas que de una persona que de motu propio se presenta para cumplir con lo que resuelve el Poder Judicial en un caso. Ahora, en este momento, el que revele, por ejemplo, que hay un aporte que se ha intentado justificar con su nombre, con un DNI equivocado, ¿no?, de una manera un poco torpe, ¿qué nos está diciendo, Xiomi? Él está diciendo, ese aporte no es mío, 60 y pico mil soles.
Bueno, creo que hay una investigación en el Ministerio Público en este momento en la que se está tratando de ver qué personas de las que están en la lista de aportantes en el Partido Nacionalista han sido reales aportes o algunas no han sido aportantes. Esa es una investigación que está en el Ministerio Público. No conozco si la declaración de él se refiere a la del 2006, la campaña del 2006 o la del 2011. No sé a qué aporte se refiere Martín Belaúnde, pero en todo caso, si han puesto el nombre de Martín Belaúnde como aportante y él niega que ha dado ese aporte, los responsables que han firmado estas listas de aportantes tendrán que, ante el Ministerio Público y las autoridades que están investigando estas causales, decir qué es lo que ha ocurrido con ese aporte, ¿no? Ana, en un momento él dice que tanto su padre como él trataron de ayudar a una amiga en apuros. En el 2006, dice textualmente, Nadine no tenía trabajo y le encargaron esta asesoría de soluciones capilares por tratarse de una amiga, ¿no? Y que la contrataron y le pagaron a pesar, cito textualmente nuevamente, de que no mostraba mayor sapiencia sobre el tema. ¿Te parece creíble esta versión de lo que conoces de la campaña del 2006? La situación de Nadine era en ese momento costeante, digamos, angustiosa como para pedirle chamba al amigo y digamos, estar en esta situación que él describe. Yo lo que sé, y tengo que juzgar también desde mi punto de vista jurídico, es que una campaña que ha sido escudriñada, ha sido revisada desde la punta de los pies hasta la cabeza, no solamente en el 2006, sino también en el 2011 por la OMPE y por la prensa, y que los resultados de esta investigación están colgados en el portal web de la OMPE, decir ahora que no se sabe por qué aparece un aporte, ya sea que Martín Belaúnde lo diga, ya sea que Perico de los Palotes lo diga, señalar a estas alturas del partido, decir ese no es mi aporte, me parece sospechoso porque todos sabíamos que Martín Belaúnde o su familia de alguna u otra manera habían aportado a la campaña del 2011, de lo que teníamos entendido por las publicaciones que salieron en las últimas fechas. Decirlo ahora no sé si es un mecanismo de defensa, en todo caso él tiene derecho a cuestionar, es parte de su defensa, pero lo importante, Beto, es que Martín Belaúnde Locio está en el Perú y acá se le garantiza un debido proceso y está más seguro en el Perú, en su país, que en el extranjero, y cualquier duda que se tenga, cualquier especulación, cualquier entre líneas que queramos leer, él es el único que lo puede descifrar y por supuesto... ¿Por qué está más seguro acá? Jueces. ¿Por qué consideras que en Bolivia su vida correría peligro o su integridad correría peligro, Ana? Porque siempre cuando tú huyes de la justicia estás sujeto al chantaje, a los temores, al hecho de que al sentirte perseguido tengas que estar constantemente a salto de mata. En tu país conoces tu situación, sabes dónde está. Pero existen los derechos humanos que protegen tu vida. ¿No? Porque él dice, no quiero amanecer colgado de los pies. Eso no revela mucha seguridad ni mucha tranquilidad. Yo tengo entendido, por lo que he conversado con Teófilo Gamarra, y él lo ha expresado también en alguna entrevista, esto fue parte de un diálogo que él tuvo, ¿no? Tengo un sistema restrictivo penitenciario, 2 horas al día que puedo salir, digamos, a áreas comunes, y si de repente yo hablase, podría amanecer colgado. O sea, de lo que Teófilo Gamarra, el congresista que integra la comisión, Martín Belaúnde, decía, era como una expresión, ¿no? De repente empeorarían mis condiciones carcelarias, pero no era como para tomar la rajatabla como una expresión de alguien que tiene temor de ser asesinado en celda. Ahora, pasando ya a los temas de primera plana, Xiomi, hemos visto a un ofuscado primer ministro cateriano bastante airado porque no les han otorgado las facultades que solicitaron. ¿Cómo describes este panorama ahora que estamos a puertas de una elección de mesa directiva y que muy probablemente el oficialismo tenga que ceder la presidencia del Congreso? Bueno, creo que esta crisis política, ya pensamos que había una opción, digamos, de superación de esa crisis política hace algunas semanas. Yo inclusive creo que esa crisis política, cuando Ana toma el primerato, podría estar ya terminando las funciones cuando acabara el gobierno de Ollanta Humala y diera esta estabilidad al país. Esos eran los mejores deseos, por lo menos, de quien habla. Lamentablemente sucedieron otros casos. Esta crisis política creo
que está dando una sensación de que por una parte no se quiere restringir los derechos de una persona que el Poder Judicial ha juzgado, que es el congresista Llovera, y por otro lado unas facultades que se están cada vez o cada semana postergando su presentación y se han postergado hasta esta última semana, ¿no? Yo creo que las cosas en la crisis política actual deben ser vistas para que el país pueda seguir manteniendo una estructura funcional de gobernabilidad. Pero qué rápido se transformó, Cateriano, porque comenzó casi como el Dalai Lama, abrazándose con todos, y ahora sale lanzando fuego. Que de repente va a comenzar los decretos de urgencia, etcétera, etcétera. ¿Y esto es bueno para la democracia? No creo que es bueno, no creo que es bueno. Yo creo que el Congreso tiene los derechos de escucharlo y rechazar, en caso de lo que sea necesario para el país, rechazar las facultades que está exigiendo. Por nuestra parte, yo creo, por ejemplo, pedir facultades para seguridad ciudadana, cuando ya se dieron en el 2012 mismo decretos de facultades al Ejecutivo, hubieron 26 decretos para el interior y para defensa. Por lo menos que el Congreso diga cuáles son los resultados de estos 26 decretos que se dio facultades al Poder Ejecutivo en esa oportunidad. 2 años, ¿qué resultados de seguridad ciudadana tenemos hoy día para volver a pedir facultades sobre seguridad ciudadana y volver a tratar de legislar sobre estos temas? O en las cuestiones económicas, se está pidiendo en este momento facultades nuevamente para cuestiones económicas. Ha habido 4 paquetes económicos el último año. ¿Cuál es el resultado? Menos inversión privada, desaceleración de la economía, problemas en este momento de crisis en algunos sectores como es desnutrición y anemia, ¿no? Problemas en todos los aspectos relacionados a los trámites y permisos que no se están avanzando. Todo eso es, creo, parte de lo que debe ser la función de fiscalización del Congreso frente al Ejecutivo. Ana, en tu caso también, cuando empezaste, intentaste una relación muy horizontal, ¿no es cierto?, con todas las fuerzas, cosa que Cateriano imitó, pero ahora como que se fue un poco al diablo, como que casi se pateó el tablero, y ya estamos otra vez en una atmósfera de guerra. ¿Qué recomendación le darías a este Pedro Cateriano destemplado que hemos visto en las últimas horas? No, yo creo que sus primeras palabras en el hall de los Pasos Perdidos, cuando no pudo ser recibido por el Congreso el día viernes para exponer la necesidad de requerir facultades legislativas, lo explicó a profundidad luego en la conferencia de prensa del mismo día. Pedro Cateriano es un demócrata y ha dicho que no está dentro de los planes del gobierno cerrar el Congreso, que pudiera muy bien él... ¡Qué alivio, gracias! Pero es una, digamos, una herramienta constitucional, es una figura constitucional. Pero Ana, eso es algo que no hay ni que decirlo. Pero es que no estamos hablando de un golpe de Estado propiamente, alguien que patea el tablero, que pretende reunir en sí mismo todos los poderes de los otros poderes públicos. Estamos hablando de una figura perfectamente legal que venimos hablando desde hace más de 2 meses, cuando yo abandoné el premierato por la censura del Congreso. Esta es una figura harto hablada, pero él ha deslindado tajantemente, ha dicho que no está en los planes del Ejecutivo cerrar el Congreso, y por lo demás exhorta al Congreso a que se le reciba para que pueda explicar lo que ya lo ha venido haciendo. Pero no es una necesidad cerrarse en que Llovera no sea sancionado ejemplarmente. Llovera es un fujimorista. Pero eso no es culpa del Ejecutivo. Es la bancada de ustedes, eso es graciosísimo, porque están defendiendo a un fujimorista solo porque vota por el gobierno. Para aclarar, Pedro Cateriano ha señalado que requiere de las facultades legislativas, que se va a hacer uso exclusivamente por una cuestión de urgencia en temas de carácter económico que son transitorios y que además están sujetas al control constitucional. En el caso de Llovera, ya la presidenta del Congreso ha dicho hoy día que el viernes en Consejo Directivo se ventilará este tema y se acabó, Beto. Ya tenemos fecha cierta. Esto no va a variar ni un ápice en la condición virtual de expulsión del señor Llovera del fuero parlamentario. Él ya es un sentenciado por el Poder Judicial, así que el viernes debemos, los que integran el Consejo Directivo del Congreso, ventilar esta situación por un tema de antecedente parlamentario. Esto lamentablemente, Beto, no está regulado en el reglamento del Congreso de la República, y lo que está haciendo la mesa directiva es apelar a los antecedentes parlamentarios cuando la mesa, presidida por el Partido Aprista Peruano, dio un tratamiento mucho mayor al que se le ha dado con Llovera de apenas unos días que ha llegado el oficio al despacho de la presidenta del Congreso, de lo que le dio cuando inclusive Javier Velázquez presidió la mesa directiva, donde más de 3 años
tuvieron en esa situación de indefinición a la congresista Rocío González. ¿Quién será el nuevo presidente del Congreso? ¿Josué Gutiérrez o Luis Iberico? ¿Guatemala o Guatepeor? Lo que hasta ahora sabemos es que Luis Iberico será el candidato de la oposición. De los nuestros, de las filas del partido de gobierno, todavía no hemos definido la candidatura. Pero Josué ya está voceado, ¿no? No sé si autovoceado, pero Josué voceado. está haciendo su esfuerzo por tratar de conciliar con las fuerzas de oposición, pero eso no significa que nosotros hayamos tomado ya una decisión de lanzarlo a él a la mesa directiva. ¿Quién sería la otra? Adelántanos algo, danos un titular. Una Pepa. Claro. No, yo creo que hay varios ahí que pudieran muy bien hacer el papel. Además del propio Josué Gutiérrez, también está Marisol Espinosa, pudiera estar Freddy Otárola. Y paro de contar. Freddy Otárola. Paro de contar. ¿Ana Jara? No, yo definitivamente desde que salí censurada del Congreso... curada del susto. No es un honor presidir el Congreso, pero creo que no nos sentiríamos cómodos, ¿no? Presidiendo este Congreso que te censuró. ¿Podría ser una bonita venganza? Digamos, este Congreso que ya afila sus baterías en un proceso electoral general donde va a ser más cruenta. No solo la elección de la mesa directiva, sino la elección del próximo presidente o presidenta del Perú. Me robo 20 segundos para pedirles una rapidísima opinión sobre las declaraciones del congresista Eguren sobre las mujeres que son violadas y que no quedan embarazadas. Tú has sido ministra de la Mujer, Ana. Bueno, yo voy a ser un poco cruda en mis expresiones, Beto, porque todo el mundo sabe, y contigo me bauticé en Sociedad, en una entrevista donde revelé mi postura cristiana. Yo soy provida. Pero los argumentos esgrimidos por Juan Carlos Eguren no nos ayudan, son abyectos, porque no solamente pone a la mujer en una condición doblemente vulnerable, primero porque ha sido víctima de un asalto sexual, ha sido violada, y segundo, señalar de que es improbable que una violación callejera termine en embarazo. Porque no hay lubricación, dice él, científicamente hablando. Es hacerla doblemente vulnerable porque entonces, contrario sensu, yo debo entender como abogada que si la víctima queda embarazada es porque utilizando sus mismos argumentos se lubricó y por tanto gozó del asalto sexual y por ende no hubo violación. ¿Esa es la lógica perversa que hay detrás de esa reflexión? Es que si yo quisiera interpretar contrario sensu esa teoría, estaría haciéndole un flaco favor a la defensa de una mujer que ha sido víctima de violación. Acá yo creo que los argumentos tienen que venir de otro lado y no insistir en lo mismo, porque yo le he visto a Juan Carlos Eguren defender su postura en muchos escenarios. Yo puedo entender que la primera vez conducí de error por una información sacada de la web, porque él dijo que su fuente era el Internet, pudiera haber expresado lo que todos conocemos ahora. Se reafirmó. Pero nuevamente reafirmarse me parece un exceso y me parece una falta de respeto a todas las mujeres que han sido víctimas de asalto sexual. Xiomi, una de las lideresas de izquierda, como Verónica Mendoza, ha sido muy furibunda frente a esta declaración. Muy rápidamente, ¿cuál es tu posición? Totalmente de acuerdo con las declaraciones de Verónica y creo que todas las personas que tenemos un ápice de intelectualidad no necesitamos lubricarnos mentalmente para aceptar lo que Juan Carlos Eguren ha manifestado. Muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias a ti. Xiomi, Ana, gracias por ser los primeros invitados aquí de La Noticia Rebelde. Solamente un alcance, Beto. Sí. Yo quisiera felicitar al Ministerio Público porque no ha permitido que se convalide un caso de impunidad. El asesinato del mayor FAP Jorge Olivera hace 3 años en los hangares de Las Palmas, claro aquí en Surco, se ha determinado que fue asesinato. Y acá mi saludo a su viuda Elizabeth González, que fue una voz en el desierto, que siempre nos dijo que había sido un asesinato y no un suicidio. En su